Bienvenidos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente al programa La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Padre Celestial, nuevamente nos encontramos aquí reunidos, juntos, el pastor Pérez y este servidor, con el propósito de presentar su palabra. Gracias por este hermoso y maravilloso privilegio que nos da para poder presentar su palabra, su verdad, sin mezcla de error, a un mundo que nos mira y que nos escucha. Señor, invitamos su presencia, que sea por favor el Espíritu Santo que nos guíe, nos dirija en la presentación de este tema de hoy tan importante. Oramos por nuestros amigos y hermanos que están en sintonía de este programa, para que el Espíritu Santo les aclare sus mentes, les abra su entendimiento, para que puedan entender este mensaje y lo más importante, que lo puedan llevar a la práctica en sus vidas. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el bendito nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. 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 Queremos en el día de hoy ofrecer otro panfleto, otro estudio que hemos preparado para ustedes. Para la gloria de Dios, este estudio lo hemos distribuido en estos últimos años, literalmente en millones a través de todo Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, pero todavía hay un gran número de personas que necesitan leerlo, estudiarlo, coger su Biblia, no importa la Biblia que tenga en su casa, comparar este estudio para que descubran qué es el anticristo. Han habido muchas fábulas alrededor de este tema, hay muchas creencias equivocadas, sacadas prácticamente de teorías de Hollywood, de películas, y van a poder descubrir en este estudio que todo esto ha sido parte del plan de ciertos líderes, ciertos personajes que han querido confundir aún aquellos que se llaman protestantes en cuanto a quién representa el poder del anticristo y quién es que está detrás de ese gran poder que se llama Satanás. ¿Ok? El anticristo, identificado. Hasta un niño que sepa leer, coge su Biblia, coge este panfleto y va a entender quién es o qué representa ese poder. Pastor, yo creo que, modestia aparte, no queremos tampoco pretender que somos un ministerio especial o único, pero son pocos los ministerios que ofrecen toda esta literatura completamente gratis. Y estamos haciendo un llamado a las personas que nos llamen a nuestro número, a nuestra oficina, y ordenen estos materiales porque son completamente gratis. La gran mayoría de los ministerios o iglesias que ofrecen material, que ofrecen DVDs o que ofrecen otro tipo de material de estudio, las personas tienen que pagar por él. Pero en este caso, nosotros estamos ofreciendo este material para ustedes, un estudio muy, muy exhaustivo en cuanto a las profecías de Daniel y Apocalipsis. Amén. En ese panfleto. Ahora, permítame decir también, sí es cierto, es todo gratis, si Dios toca su corazón, amigo que nos escucha. Obviamente, este es un trabajo de mucho sacrificio. Así es. Son cientos de miles de dólares que hay que gastar cada año para imprimir todos estos materiales, para presentarlos a través de televisión internacional y nacional, radios, diferentes emisoras, tanto en inglés como en español, periódicos, letreros, publicitarias. Hermanos, ahí vemos, hablando de los milagros, vemos cómo Dios
en su infinita misericordia, ha venido proveyendo hasta aquí nos ha traído el Señor. Amén. ¿Verdad? Pero si a alguien Dios le toca sus corazones para seguir ayudándonos en esto, alabado el nombre de Dios sea Amén. en su vida, ¿verdad? Y que la bendición de Dios sea sobre aquellas personas que se sientan motivados, llamados a ayudarnos. Ahí están los teléfonos, siempre en la pantalla, siempre televisión, salen por radio. No lo hemos dado los teléfonos, yo creo muy pocas veces, pero pueden llamar al 561-688-2150. O si van a la página electrónica van a ver los teléfonos, dirección postal. Por eso no nos preocupamos de estar dando los teléfonos o dirección postal en cada programa, porque hoy estamos viviendo una época del internet, y yo espero que ustedes vayan al internet y encuentren más información de este ministerio. Así es. Que Dios les bendiga siempre a todos ustedes ahí. Amén. Continuamos, mi hermano. Pastor, estamos abarcando esta extraordinaria serie que la hemos titulado originalmente. El título de esta serie es El pecado, su origen, sus resultados y su remedio. O sea, gracias a Dios que todo no está perdido. Amén. Hay un remedio para el pecado. Amén. Pero en el día de hoy vamos a tocar otro tema, sería una continuación de esta serie de temas que lo hemos como un subtítulo, vamos a decirlo así, el carácter, los atributos y el amor de Dios. ¿Le puedo añadir otro subtítulo también? Adelante. ¿Me permite? También yo le podría llamar la preparación, lo podríamos resumir todo esto, la preparación espiritual ante la eminencia de la formación de la imagen de la bestia. Otro quiere más, otro más. Para los editores ahí después lo pongan por ahí. La preparación ante la eminencia espiritual, preparación espiritual ante la eminente ley nacional dominical. ¿Ok? Así que le estamos dando un trabajo adicional para el señor coordinador, ¿no? A los señores coordinadores, editores por ahí también. Muy bien, muy importante, Pastor, porque este tema de hoy vamos a tocar ciertos puntos muy importantes, por supuesto, a la luz de la palabra de Dios. Amén. Siempre lo decimos, siempre exhortamos a nuestros amigos y hermanos que están en sintonía de estos programas de que tengan papel y lápiz a la mano para que anoten estos textos, para que así ellos los puedan estudiar más detenidamente en sus hogares. Y que no olvidemos, la Biblia dice en Eclesiastés 1:9 y 3:15, ¿qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. Y nada hay nuevo debajo del sol. O sea que todo esto que estamos trayendo lo hemos estado viendo cumplirse en profecías ya que han pasado. Estuvimos hablando de la señal o de la marca que Dios tiene. En el programa anterior, ¿se acuerda? Hablamos de una señal, de una marca que Dios tiene entre Él y su pueblo. Bueno, ¿sabe una cosa? Dios puso una señal, también le dio una señal al pueblo que Él preservó después del diluvio. Y eso lo vamos a leer, léalo. Así es. En el libro de Génesis, capítulo 9, versículos 16 y 17, es muy importante que nosotros consideremos esto que vamos a ir leyendo durante este programa, Pastor, porque a través de este programa de hoy vamos a desenmascarar con la Biblia la mentira de Satanás. Una de ellas. Los engaños de Satanás, porque Satanás se ha encargado de mancillar, desde que fue expulsado del cielo, se ha encargado de mancillar el carácter de Dios. Y es por eso que muchas personas hoy no son creyentes. En cierta ocasión se me acercó un joven, estábamos allá en Tampa, y nosotros tenemos una mesa misionera allá en un lugar, en un mercado, ¿verdad? Y repartimos literatura. Esta literatura que promovemos aquí en nuestro ministerio la repartimos completamente gratis. Amén. Y se me acercó un joven y me dijo, yo le pregunté que si él era creyente, me dijo, yo no creo en Dios, porque Dios es un tirano. Mira lo que hizo en los días del diluvio, mira lo que hizo en tal lugar y lo único que él hace es matar a la gente. O sea, el hombre estaba confundido, obviamente, porque verdaderamente Satanás se ha encargado de sembrar esa idea en las mentes de muchas personas hoy. Y por eso ven a Dios como un Dios de odio, como un Dios que
que se complace en castigar a sus criaturas. Como el monstruo más grande Exacto. que hay en el universo. Pero vamos a ver cómo en realidad es el carácter de Dios. Por eso este tema lo hemos titulado el carácter, los atributos y el amor de Dios. Amén. Dice Génesis 9, 16 y 17, estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. El arco iris, pastor. ¿Qué nos recuerda el arco iris cuando fue visto allí por Noé y su familia después de que salieron del arca en ocasión del diluvio? Que Dios, una de las cosas yo creo que debemos recordar es que Dios es un Dios justo y misericordioso. Amén. Es de amor. Gloria a Dios. Okay, pero es justo también porque Él tuvo que destruir la tierra con el diluvio porque la violencia era tan grande ya en la tierra que todo ser humano solamente pensaba al mal. Solamente Noé con su familia, cuando llegó el diluvio, se encontraron fieles ante la tierra. Eso no quiere decir que en esos 120 años que predicó, perdón, Noé, no hubieron personas que murieron siendo fieles. Pero cuando llegó el diluvio, Noé y su familia eran Así los es, fieles. las personas miran el cuadro del diluvio y solamente ven la destrucción del mundo antidiluviano por medio del agua, o sea, de un diluvio, pero no miran la misericordia de Dios en ese cuadro. ¿Por qué no la miran? Porque tienen sus mentes cegadas, tristemente, a veces por el enemigo que cega las mentes de las personas para que no vean en ese cuadro la misericordia de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Bueno, que Dios levantó a un hombre justo, un hombre fiel, que se llamó Noé. Y ese hombre predicó y advirtió al mundo, en ese entonces conocido, el mundo antidiluviano, nada menos y nada más que 1 siglo y 20 años. O sea, por 120, eso es mucho tiempo, pastor. 1 siglo más 20 años, diciéndole a las personas que se arrepintieran, que se volvieran a la obediencia a Dios y a sus mandamientos, y finalmente que entraran al arca para no ser destruidos. Y entonces las personas no ven ese cuadro, no ven el cuadro de que Dios apeló al corazón de las personas por más de 1 siglo para que se arrepintieran. Porque decíamos en programas anteriores, dice el profeta Ezequiel, dice, no quiero yo la muerte del impío, sino que viva, dice ¿quién? Jehová. O sea, Dios demuestra su misericordia aún antes de que fuesen desatadas las cataratas del cielo a través del diluvio. Y el arco iris, como usted acaba de mencionar, demuestra la misericordia de Dios para con Noé y su familia. El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. Así es. A la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso nos resultan hermosos y atractivos. Cuando vemos la cruz del Calvario, Pastor Pérez, vemos verdaderamente que Dios no es un monstruo como lo pinta Satanás, sino que vemos un Dios de amor y misericordia. Amén. Se ve que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder. Al mismo tiempo que contemplamos la majestad de su trono, tan grande y elevado, vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos como nunca antes el significado del apelativo conmovedor Padre Nuestro. O sea, es un Dios de amor. Dios demostró ese amor por la raza humana a través de la entrega de su Hijo, su único Hijo, Cristo Jesús, por la redención del hombre. Amén. Por eso dice en 1 San Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No odio, no venganza, no Dios es retribución, porque esos son los apelativos que usa Satanás. Sí. Satanás dice, Dios es un Dios de odio, Dios es un Dios vengativo, Dios es un Dios retributivo, Dios es un Dios que se complace en castigar. Miren el diluvio, ahí ven un ejemplo. Miren los días de Sodoma y Gomorra, otro ejemplo. Entonces, toda esa plataforma se ha encargado de desfigurar en las mentes del ser humano el carácter de Dios. Pero la Biblia dice otra cosa, usted lo acaba de leer, 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor.
O sea, que aun cuando cuando Dios trae los juicios sobre la tierra, aun cuando Él permite a Satanás todavía ahora hacer sus grandes estragos de destrucción a través de hombres malvados, a través de grandes eventos en la misma naturaleza, grandes tragedias, grandes huracanes, grandes terremotos, como lo vemos por donde quiera ocurrir, enfermedades, virus, etcétera, etcétera. Aún así, podemos contemplar el amor de Dios. Así es. En nosotros, para nosotros. El salmista 145 de Salmo 17, digo, justo es Jehová. Amén. En todos sus caminos. ¿En cuántos caminos Dios usa? En todos. Aun cuando Él destruye, es porque es porque Él es justo. Destruye porque Él tiene que acabar con el pecado. Así es. Y para Él acabar con los pecados, ha tenido que ir acabando también con los pecadores. Porque si no, esto estuviera en manos de Satanás todo el tiempo. Imagínense. ¿Ah? Y misericordioso en todas sus obras. La condición del mundo antediluviano, de acuerdo a Génesis 6:5, Dios la ve y ve la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. O sea, el mal iba a perpetrar cada día más y más y más y más. Imagínense, Pastor Pérez, amigos oyentes, amigos y hermanos, si Dios hubiese dejado esa generación antediluviana, ¿cómo estuviera el mundo hoy? Imagínense. No pudiéramos vivir en este mundo prácticamente. Fue un infierno en carne propia. O sea, básicamente lo que Dios hizo fue una obra justa, de cortar con esa raza que era que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente de continuo al mal. Muchos estarán preguntando, bueno, pero ¿no es eso lo que estamos viendo ahorita en el mundo entero? Por eso es que decimos, como Cristo dijo, que sería como los días de Noé, la venida de Él de nuevo. Por eso esa es una evidencia más que estamos viviendo los últimos días. El que nosotros veamos, podamos presenciar todas estas calamidades, toda esta violencia y también la apatía por lo que es puro, por lo que es espiritual. Usted estuvo hablando ahí, leyendo acerca de Noé. ¿Cuánta gente encontró Noé para que le prestase atención a sus advertencias? Óigame, otra vez, cuando llegó el diluvio, solamente su familia. O sea, el 99.9 personas perecieron en la destrucción de este mundo por un diluvio. Porque no creyeron el mensaje, ¿no? Exactamente. Sigamos. Hay un hermoso libro, pastor, que nosotros tenemos por acá, que se llama El conflicto de los siglos, un extraordinario libro. En la página 625 de ese libro nos gustaría leer un pensamiento muy importante que dice: Satanás se esfuerza siempre, no dice de vez en cuando, siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. O sea, Satanás presenta el pecado como algo inofensivo, en otras palabras. No te preocupes, si tú pecas, mientras tú vayas a la iglesia y deposites tus diezmos allí fielmente, tú vas para el cielo. O confiese tu pecado allí ante el ministro, tranquilo. Sus sofismas debilitan el testimonio de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. Al mismo tiempo les hace aceptar falsas ideas acerca de Dios, de suerte que le miran con temor y odio, más bien que con amor. Eso era lo que me infundían a mí cuando yo era jovencito. Si haces esto, si haces algo malo, si haces esta travesura, Dios te va a castigar. Entonces uno va creciendo con ese concepto erróneo de Dios, del carácter de Dios. Dice, atribuye al Creador, o sea, Satanás, la crueldad inherente a su propio carácter. O sea, le echa la culpa a Dios por toda la crueldad y la maldad que hay en el mundo. Aunque usted sea bueno, hay una doctrina muy popular allá afuera, usted va a tener que pasar cierto tiempo siendo quemado en un llamado purgatorio. ¿Cuán lejos es el carácter de Dios, de esa monstruosidad, ¿no? Cree que usted, aunque usted es bueno, usted va a pasar cierto tiempo
quemándose en un purgatorio. O sea, la doctrina tanto del purgatorio como del infierno fueron inventadas por Satanás Claro. y lamentablemente promovidas por la Iglesia de Roma. Sigue diciendo, seduce así que las inteligencias de los hombres son cegadas y Satanás se vale de ellos como sus agentes para hacer la guerra a Dios. Debido a conceptos erróneos de los atributos de Dios, las naciones paganas fueron inducidas a creer que los sacrificios humanos eran necesarios para asegurarse el favor divino. Y se perpetraron horrendas crueldades bajo las diversas formas de la idolatría. Muchas naciones paganas tenían sacrificios humanos y esos sacrificios humanos se llevaban, pastor, a cabo para supuestamente aplacar la ira de los dioses. O sea que es una combinación de cristianismo con paganismo el que el dragón ha infiltrado dentro de la mayor parte de las iglesias. ¿Cuántas personas hoy enseñan, cuántas personas hoy para tal vez apagar o aplacar la ira de Dios, el sacerdote de su parroquia le dice, bueno, tú tienes que pagar unas 10 misas, ¿verdad? Para que eso pueda lograrse. O personas sinceras que van donde su líder religioso y le dice, mi abuelita tal vez está en el purgatorio. Entonces el sacerdote le dice, no te preocupes, solamente si pagas 20 misas, tu abuelita va a ser sacada de los tormentos del purgatorio. O sea, todo esto, Pastor Pérez, no solamente enriquece una iglesia que se ha encargado de promover todas estas falsedades, sino que también desfigura el carácter de Dios. Y es por eso que nosotros nos hemos dado la tarea de presentar estos programas. Yo sé que muchas personas que nos ven, tal vez nos sintonizan, tal vez no les gusta estos programas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros parecemos sonar un poquito fuertes, un poquito duros tal vez, o carentes de amor y misericordia. Pero no, amigos y hermanos, es por amor a ustedes es que nosotros preparamos estos programas. Amén. Y debieran alegrarse el descubrir que en la palabra de Dios, el carácter que se presenta aquí en su palabra es muy diferente al que se ha presentado. Amén. ¿Qué más dice? Usted hablaba del carácter de Dios, justo y misericordioso en todas sus obras, de acuerdo al Salmo 145, Claro. 17. Usted lo leyó. Claro. Cristo también tiene esos mismos atributos, Amén. de acuerdo a Isaías 53, 11. Hablando de una profecía mesiánica, porque todo el capítulo 53 de Isaías habla de la vida de Cristo, de que Cristo iba a venir aquí como un cordero y iba a ser inmolado por cada uno de nosotros. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo. ¿Cómo es Jesús? Justo, al igual que Jehová, porque dice, justo es Jehová, Salmo 145, 17. Mi siervo justo va a justificar a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Pastor, esto es odio, esto es No. un Dios de lo odio, contrario. es un Dios vengativo, siendo que Él puso sobre los hombros de su Hijo Cristo Jesús la iniquidad de todos nosotros. ¿No es eso amor, Pastor Pérez? Eso es amor. Ujú. Claro que sí. Y en Hechos 2:27 nos recuerda la palabra de Dios, dice allí, porque no dejarás mi alma en el Hades O en el sepulcro. o en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, Cristo es santo también, Amén. otro atributo de Dios. ¿Ah? Es decir, y lo que se conoce como infierno no es otra cosa que el Hades. Ujú. ¿Ok? Por eso es que aquí vemos, hermanos y amigos, que sí, el infierno, como se conoce hoy día, existe, pero no es otra cosa que el Hades, la sepultura. Cristo, ¿cómo Cristo iba a estar quemándose 3 días ahí en el Hades? Tuvo 3 días en la sepultura, que era el Hades. ¿Ok? Ahora, es cierto que al final, así como tuvo que hacerlo con la generación impía de los tiempos del diluvio de Noé, es cierto que el Señor va a destruir tanto la raíz como las ramas. O sea, tanto Satanás con todos sus secuaces como con todos aquellos que no sigan o acepten la redención
es cierto que lo va a destruir. Y dice que va a ser destruido con azufre y fuego. Lo que no es cierto, amigos, es que lo va a estar quemando por toda la eternidad. Ajá. Eso no es cierto. Aún en la destrucción de todos los impíos vemos la manifestación de la misericordia de Dios. Un acto de amor. Un acto de amor. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, pero ¿por qué? Mejor porque Dios no los deja vivos. Bueno, pues entonces vamos a vivir en un país, en una Mundo. Canaán celestial o en una tierra nueva, también contaminada por el pecado. Con la violencia, Imagínese usted. el dolor, Ajá. el sufrimiento. ¿Ustedes, sería eso un paraíso? ¿Sería eso un hogar feliz? No, claro que Por no. supuesto que no. Entonces, Muy bien. Jehová, pastor, cuando tuvo esa entrevista personal con Moisés allí, cuando proclamó su nombre, cuando le entregó a Moisés esos 10 preceptos en 2 tablas de piedra, Moisés quería ver el carácter, quería ver el rostro de Jehová, ¿verdad? Dice, muéstrame tu conocerlo, gloria. quería conocerlo. Muéstrame tu gloria, le pidió allí, lo leímos en Éxodo capítulo 34, pero Dios le dijo, nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Solamente vamos a ver el rostro de Cristo Jesús y vamos a ver el rostro del Padre cuando estemos en el reino de los cielos. Amén. Cuando seamos transformados. Y esa es la noticia más hermosa Amén, así que es. oído humano pueda escuchar. Así es. En Éxodo 34, del 5 al 7, vemos algo muy importante. Vemos que Dios proclama su nombre y su nombre está relacionado con el carácter. Amén. Tenemos que hacer énfasis en cuanto a esto, Pastor Pérez, porque cuando la Biblia habla de un nombre, está hablando del carácter. Por ejemplo, Jacob. Jacob, si vamos al original hebreo, Jacob es usurpador. Ese era el carácter de Jacob. O sea, la traducción Ajá, literal del ajá. nombre Jacob Ajá. quiere decir usurpador, Exacto. engañador. Engañador. Eso fue lo que él hizo. Engañó a su padre, a Isaac, y engañó a su hermano. Usurpó la Exacto. primogenitura Sí. de su hermano Saúl. Pero cuando Jacob lucha con el ángel, esa noche, el ángel le cambia el nombre, le pregunta, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Jacob. Y dice, ahora ya no te vas a llamar más Jacob, ahora te vas a llamar Israel, vencedor, porque has luchado con Dios y has vencido. O sea, el nombre de una persona en la Biblia representaba su carácter. Y se ha puesto usted a pensar, ustedes ahí, el por qué el ángel le hace esa pregunta a Jacob. ¿Acaso Jacob no la sabía que el nombre de él era Jacob? Pero el ángel quería dejar bien claro en la mente de Jacob el gran milagro que Dios iba a hacer con él en esa noche. Iba a pasar de ser un usurpador, un engañador, a un hombre de victoria en Cristo Jesús. Amén, gloria Le iba a a Dios. mostrar el poder de Dios en la vida de él. ¿Y fue transformado Jacob? Claro que sí. Alabado Claro sea el que sí. Señor, pastor, porque en la Biblia vemos en el libro de Apocalipsis también que los redimidos, dice, el Señor les dice, te daré una piedrecita con un nuevo nombre. Amén. O sea, Dios nos va a dar un nombre nuevo. En el cielo, yo no me voy a llamar John Lopera. Yo no sé qué nombre Dios me va a dar, ni tampoco usted se va a llamar Rafael Pérez. Claro que no. El Señor nos va a dar otro nombre. ¿Por qué? Porque nuestro carácter ha sido transformado por el poder de Jesús. Amén. Y ese trabajo se va a llevar a cabo por la gracia de Cristo. Tiene que llevarse a cabo Amén. aquí en la tierra. Así es, antes de que ser Cristo venga. trasladado. Gloria a Dios. Amén. El ¿Qué carácter más? de Jehová está reflejado en Éxodo 34, del 5 al 7. Con estos textos nos podemos ir dando cuenta, queridos amigos y hermanos, que Dios no es el monstruo que nosotros pensábamos que era. O que se ha querido enseñar. Exactamente. Dice, ¿usted los quiere leer, pastor? ¿O lo leo yo? En Salmos 86, 15. Éxodo Éxodo. 34. Bueno, no, lo podemos comentar, o sea, porque lo habíamos leído en programas anteriores. Ok. Cuando Moisés le pide que le muestre, Dios le muestra qué cosa, los atributos de su carácter. Amén. ¿Por qué lo sabemos? Porque eso fue lo que Dios le dijo. Porque proclamó su nombre. Ah, Jehová, Jehová, fuerte, número 1, misericordioso y piadoso. Eso fue lo que vio Moisés, lo vio. que era Tardo para la fuerte. ira Ajá. y grande en misericordia Amén. y en verdad. Que Grande. guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Amén. Eso es un Dios de amor y misericordia. Hombre. Somos dignos nosotros, Pastor Pérez, de que Dios perdone nuestras iniquidades y nuestros pecados. Somos Por dignos. sí, solo nosotros no. Lo único que merecemos es muerte eterna. Así es. Pero alabado el nombre de Dios, que nos llegó nuestra redención a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Por eso Pablo se maravillaba de eso, ¿no? Cuando el apóstol Pablo en 6:23, él
nos dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la dádiva, note bien, 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. O sea, por sí solo no somos dignos. No somos merecedores. Pero por estamos lo que destinados a la muerte eterna. Amén, amén. Pastor, me llama mucho la atención ese texto que usted leyó de Romanos 6:23, porque qué tragedia fuese si dijera, porque la paga del pecado es muerte, punto aparte. Óigame, Pero hay una coma allí. Amén. Dice, más la dádiva, o sea, el regalo de Dios para ti, pecador, para nosotros, es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. ¿No es Jesús un Dios de amor y misericordia, queridos hermanos? Nosotros no merecíamos la vida eterna porque somos pecadores. Y por lo tanto, aún Dios en su amor, como dice el libro de Romanos, aún en su amor, Dios manifestó su amor por nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, lo otro que miró Moisés del carácter de Dios, la última parte que se presenta allí en Éxodo 34, 5 al 7, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, un malvado es uno que abiertamente transgrede la ley de Dios, que vive en desobediencia abierta. Dicen, no, tampoco Dios, porque hay que tener cuidado de no presentar aquí también un evangelio, que Dios es como nos decía uno de los profesores allá en el colegio de teología, nos decía, recuerden, y es verdad, Dios es amor, pero tampoco podemos pensar que Dios es una masa de pan, vaya, una masa que usted la coge y la tira, y la vuelve a coger y la tira. No, Dios es el Dios fuerte, clemente, misericordioso, pero que de ningún modo va a estar por inocente al impío. No, al final dice aquí que va a visitar, sí, va a visitar la iniquidad. Allí, cuando usted analiza todo esto, sí, se va a rendir a los pies de Jesús al ver ese amor en la cruz del Calvario. Óigame, tenemos que estar enamorados de Él, entregarnos a Él, pero no olvidar, sí, es verdad. Cuando usted lee el libro Apocalipsis, capítulo 16, las plagas, la ira de Dios va a venir sobre todo aquellos que hayan demostrado en su vida no ser fiel a Él. Y ese acto va a ser de amor. Va a acabar con el pecado y los pecadores, para que exista solamente en los cielos nuevos y la tierra nueva un lugar de paz, de felicidad y de eterna salvación, vida eterna para toda la eternidad. Dice el profeta Isaías que estaremos fabricando casas para que alguien venga a robárnosla. No, dice para habitar en ella. Amén. Vamos a estar sembrando viñas, comiendo del fruto de la tierra. Dice allí, ¿para qué? Para que las robe la gente. No las robe, no. Dice, para comer de ella. Todo será. Eso es lo que Dios tiene preparado, por amor a sus hijos. Gloria a Dios. Hay que recalcar esos textos de Éxodo 34, pastor. Claro. Específicamente el versículo 7 dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Tres cosas, la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y entonces añade, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Claro. En este caso vemos también la misericordia de Dios, porque el malvado en este caso no será inocente ante Dios porque nunca quiso arrepentirse. Amén. O sea, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, pero él se negó a hacerlo. Por eso va a recibir la consecuencia de su pecado. No porque Dios quiera castigarlo, no porque Dios quiera aniquilarlo, no porque Dios quiera destruirlo, no porque Dios se complace en destruir. Mire lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, sí los confesamos, pero hay gente, Pastor Pérez, que no quiere confesarlo. Hay gente que no quiere arrepentirse de su pecado. Hay personas que no quieren abandonar el pecado en su vida. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Ahí se demuestra el amor de Dios por nosotros. Las personas que van a ser castigadas, el malvado va a ser castigado, que no va a ser tenido por inocente,
es aquellas personas que no quisieron arrepentirse de sus pecados. Amén. Aquellas personas que no estuvieron dispuestas a abandonar el pecado. El Señor les mandó un mensaje de amor y de misericordia. Estos mensajes, Pastor Pérez, que hemos estado presentando durante toda esta serie, son mensajes de amor y misericordia. Amén. Son mensajes que apelan al corazón de las personas para que vengan al conocimiento de la verdad, entreguen sus vidas a Jesús, abandonen el pecado de sus vidas, se arrepientan de todos sus pecados. Dice el sabio Salomón en Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados, o sea, el que los tapa, el que los encubre para que nadie lo sepa, para que el esposo o la esposa no lo sepan, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, lo abandona el pecado, dice que va a alcanzar misericordia. Amén. No dice va a alcanzar destrucción o muerte. Amén. Y el salmista conocía esto. Por eso él dice en Salmos 32, versículo 5, porque mucha gente estará diciendo, ustedes, hay que confesar los pecados. Hay que ir a confesarlo aquí cada domingo a un confesionario. No. Dice la palabra de Dios, mi pecado te declaré y tú, y no encubrí mi iniquidad. Ahí está. Dije, confesaré mis transgresiones al Padre de la iglesia. No, a Ahí- Jehová. Bueno. Dice, confesaré mis transgresiones a Jehová Amén. y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, en el capítulo 51, ahí mismo en Salmos, también porque es cierto, hay que confesarlo, pero hay que aclarar. Recuerda, la gente tristemente allá afuera no han tenido la oportunidad que hemos tenido de estudiar la Biblia por sí sola, como nosotros. Ellos creen, como nosotros creíamos, que había que confesarlo a un hombre. No, es una de las abominaciones más grandes que se pueda leer, descubrir en la palabra de Dios. Como un hombre, pecador igual que yo tengo que confesarle pecado. Óigame, de hecho, una de las blasfemias que presenta la Biblia es esa precisamente, de que un hombre, siendo pecador también, quiera ocupar el puesto de Dios, a Jehová. Dice aquí el salmista. 51, ¿qué dijo? 51, ¿qué más? Aquí, si quieren, podemos leer el mismo versículo 1, léalo. Ten piedad de mí, oh Dios, Ajá. conforme a tu misericordia. Él está apelando a Dios. Amén, a Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra Amén. mis rebeliones. ¿A quién se lo está pidiendo? A Dios. A Dios, hermanos. Cuando yo era adolescente, pastor, estudiaba en la escuela primaria en mi país y una vez cada 6 meses, cada determinado tiempo, venía el sacerdote de la iglesia cercana a la iglesia, a la escuela donde nosotros íbamos a estudiar y supuestamente venía a confesar a los niños. Amén. Oiga eso, confesar a los niños y yo recuerdo que se hacían unas grandes filas de estudiantes y el sacerdote en un pasillo abierto, sentado en una silla, confesando a niños adolescentes de 10, 11 años, 9 años, que esa era la edad que yo tenía aproximadamente. Yo tenía como algunos 10, 11 años y a mí me daba vergüenza eso. Yo le tenía terror a eso porque me daba vergüenza contarle a un hombre allí donde todos los jóvenes podían estar escuchando tal vez, supuestamente mis pecados. Pero el salmista David dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Usted no tiene que ir a oír de los labios otra vez de un hombre pecador, tus pecados te son perdonados, hijito. No, mis amigos y hermanos, el único que puede pronunciar eso a favor nuestro es nuestro Redentor. Amén. Cristo Jesús. Ahora debemos aclarar, si yo le hago, mi hermano Jan, si yo le hago algo contra usted, ¿okay? Una ofensa tal vez. Una ofensa contra usted, es mi deber pedirle perdón a usted por esa ofensa, eso sí. Hay una diferencia. Es mi deber como cristiano decirle a mi hermano Jan, perdóname, yo no quise quizás algo que dije, algo que
que quise hacer contra usted, perdóname. Y esa es parte de nuestra experiencia cristiana. Pero nuestros pecados, hermanos, no. Cuando yo hago una ofensa a mi prójimo, debo pedir perdón al prójimo. Cuando hago una ofensa contra mi Dios, debo confesar su pecado ¿a quién? A nuestro Dios. Eso es lo que dice porque aquí la Biblia. Así es el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Claro, porque hay un versículo que se usaba mucho en el seminario, que nos lo decían, que cuando aquellos herejes, hablando de los protestantes, en el tiempo mío le llamaban herejes todavía. Ya no, ahora le llaman hermanos separados, ¿verdad? Decían, mire, aquí dice, confesaos vuestras faltas unos a otros. Espérese, está hablando de las faltas que podamos cometer contra unos y los otros. Otra vez, algo que yo le haya hecho o que yo haya dicho, si alguien, qué sé yo, le mentí a alguien o le robé a alguien o le codicié a alguien, perdóname porque mira, quise hacer ese mal contra ti. Eso sí. Pero hermanos, cuando algún pecado contra nuestro Dios, es una responsabilidad nuestra ir ante nuestro Dios y pedir el perdón. Así es. Y Él nos perdona. Bueno, sigamos aquí. Bueno, la Biblia habla también de la compasión de Dios por el pecador, de acuerdo al Salmo 86:15. Dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Óigame, ¿sabe cuánta tolerancia no ha tenido Dios? Olvídese de la generación antediluviana. Usted mencionó que 120 años. Pero ¿sabe una cosa? No fueron solamente 120 años que Dios lo soportó. Porque desde que el hombre había caído en el pecado, habían pasado ya, ¿qué cosa? Más de unos 2000 años, más o menos. Dios soportó y soportó. A nuestro tiempo, ¿cuánto no nos ha soportado Dios? Así es. Todavía. Y llevamos, y dice Pedro, que lo hemos leído en su segunda carta, que Él no retarda su venida, como algunos dicen, que ya no, eso nunca va a venir porque mira, no viene. Ustedes han estado predicando, a mí me han dicho cuántas veces, usted lleva 30 años por ahí predicando por radio, por televisión, en periódico, ¿dónde está Cristo todavía? ¿Sabe una cosa? Esas mismas burlas que se escuchan es una señal más, de acuerdo al apóstol Pedro, de la pronta venida de Cristo en la tierra. Así ¿Qué es. más? ¿Qué más vemos en la Biblia, mi hermano? Bueno, Dios no nos trata, pastor, como los hombres se tratan entre sí. Los pensamientos de Él son pensamientos de misericordia, de amor y de la más tierna compasión. ¿Qué es lo que dice allí en Isaías 55:7? Vamos a leerlo, Isaías capítulo 55 y el versículo 7 es un texto muy hermoso también. Dice así la palabra del Señor, deje el impío su camino. O sea, Dios está apelando al impío. Dios no lo quiere destruir. Él está diciendo, deja tus caminos, por favor. O sea, ¿cuántos nos está apelando? Exactamente. A todos. Y el hombre inicuo, o sea, el hombre injusto, es sus pensamientos y vuélvase a Jehová, porque Él lo destruirá. No, dice, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es un hermoso pensamiento de amor y misericordia de parte de Dios. En Ezequiel 18:32, Dios dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, dice Jehová. Dice, convertíos pues y viviréis. Jehová, Pastor Pérez, no necesitaba destruir esa generación antediluviana. Si toda esa generación se hubiese arrepentido, como dice aquí en Ezequiel 18:32, convertidos pues y viviréis, no hubiese venido un diluvio a esta tierra. ¿Hay algún caso en la Biblia que encontramos en la historia sagrada de las Escrituras donde se arrepintió toda la ciudad impía y Dios no la destruyó? Bueno, el caso de Nínive, por ejemplo. Muy bien. Muy bien, Nínive fue una ciudad que estaba destinada también a recibir el juicio de Dios, mas sin embargo, esta ciudad se arrepintió y no recibió la retribución de Dios. Y fíjese,
las promesas que hace Cristo no son como las promesas del hombre, que muchas veces escuchamos a políticos, etcétera, etcétera, hacer 20,000 promesas y al final no se cumplen. Por eso una cosa, las promesas de Dios sí se cumplen. Amén. ¿Ah? Porque ¿Qué es lo que Dios, dice Deuteronomio 7:9? porque Dios es fiel. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Otra vez, estas promesas, de hecho, todas las promesas de Dios han sido con condiciones. Condicionales. Han sido condicionales, ¿cierto? Así es. Desde el mismo comienzo. ¿Qué es lo que encontramos en la Biblia desde el Génesis? ¿Cuál fue la primera promesa que Dios le dio a Adán y a Eva? Que Él los había creado ¿para qué? Para que viviesen eternamente. Así es. Pero, el día que comiesen del árbol de la vida, de la ciencia, del bien y del mal, ese día, ¿qué cosa? Iban a perecer. Así es. O sea, la promesa era... Eso fue una advertencia. Claro, la promesa era que iban a vivir para siempre. Pero ahí vino, ¿qué cosa? La condición. La condición era que debían de mantenerse en obediencia a Dios. Amén, así es. No es, ¿habrá cambiado Dios? No, por supuesto. Entonces no podemos ver a un Dios tirano como lo pinta Satanás. Tenemos que ir a la Escritura, amigos y hermanos, para poder nosotros conocer verdaderamente el carácter de Dios. Tenemos que ir a la Escritura. Dice que Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Amén. No todos quieren amar a Dios, no todos quieren obedecerle. Bueno, dicen, el mundo profeso cristiano dice que sí, que ama a Dios, pero siguen desobedeciendo los mandamientos de Dios. Y es cierto, la mayoría es porque han sido víctimas del engaño, víctimas de un sistema monstruoso, poderoso, rico, muy prestigioso, que el mundo le llama, vaya, qué cosa, ¿no? Y esto es serio, ¿no? A sus líderes le llaman santo, pío, pero la Biblia le llama todo lo contrario. La palabra de Dios dice el hombre de pecado, el hijo de perdición. Qué misterio, ¿no? Qué gran engaño ha habido. Así es. Óigame, es un engaño tan sutil que solamente a través de la obra del Espíritu Santo y de su palabra, de la Biblia, es que nosotros podemos discernir estas cosas que han sido escondidas por tantos años a las grandes multitudes. Por supuesto, esa es la gran tragedia, Pastor Pérez, de la gran mayoría de las personas. Como usted lo dijo en el programa anterior, la gran mayoría del pueblo de Dios todavía se encuentra en Babilonia. Usted lo recalcó, lo dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, salid de ella, pueblo mío. Eso significa que la gran mayoría del pueblo de Dios todavía está allí en estos cuerpos religiosos que verdaderamente se han encargado de tergiversar las escrituras. Han inventado un sinnúmero de falsas doctrinas, mandamientos de hombres. Para su conveniencia, nomás. Para mantener esclavizados a las personas, dando ofrendas, pagando misas, haciendo esto para huir supuestamente de la ira de Dios. Pero la palabra de Dios no muestra el carácter de Dios de esa manera. No hay que pagar una misa, querido amigo y hermano, para recibir el perdón y la misericordia de Dios. Tenemos que ir a nuestro gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Lo dice el libro de Timoteo y lo dice también el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1 y 2. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, Pastor Pérez, demostró el carácter de su Padre. Amén. En Hechos 10:38 nos dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo males. No. ¿Cómo? Haciendo bienes. Amén. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. O sea, los dos estaban trabajando juntos. Si Dios, pastor, mire, Dios es malo, dice el mundo, pero Cristo sí es bueno. Pero dice que Dios estaba con él. Entonces, si Dios estaba con Jesús, ¿cómo es posible
que él también estaba haciendo bienes y el carácter de Dios, supuestamente, dice Satanás, que Dios es un Dios perverso, malo, vengativo. Que mata aún hasta los niños. Exactamente, dice que Dios estaba con él. ¿Qué hacía Jesús? Andaba haciendo ¿qué? El bien. Aquí vemos, mis queridos amigos y mi hermano, Pastor Lopera, los tres grandes dignatarios de la deidad. Gloria a en Dios. este versículo que usted leyó, Sí. vemos a Dios el Padre, Amén. vemos el Espíritu Santo y vemos a nuestro amado Jesús aquí. O sea, los tres se han empeñado en la obra de ¿qué? De la redención. De la redención. Y los tres están empeñados en ver en nosotros reproducida esa imagen divina en nosotros. Así Pero es. Satanás coge y tergiversa y presenta de una forma distorsionada las escrituras. Porque déjame decirte, hay escrituras que cuando tú las sacas fuera de contexto, sí, si tú no has estudiado, si tú no estudias la Biblia a la luz del Espíritu Santo, te van a hacer creer. Sí, te cogen un texto allí y te dicen, mira, aquí dice que van a ser lanzados al lago de fuego y azufre por siempre y para siempre. Pero escuche, ahí mismo en el libro de Apocalipsis dice que la muerte segunda es comparada. Como es tan mala y tan horrible, que es como si usted estuviera en un lago de fuego y azufre ardiendo para siempre. Pero es hasta que dure el efecto, hasta que dure. Porque, mira, hago esta salvedad, porque muchos llaman, muchos escriben, y dicen, no, porque yo escuché a mi ministro, a mi sacerdote decir, mire, me leyeron que era un fuego eterno que había. Sí, pero ¿qué significa ese término eterno? En el lenguaje divino, lenguaje bíblico, ¿qué es eterno? Allí en el libro de Judas, dame darte un ejemplo nomás. Ejemplo, en el versículo 7, para que entendamos, hermanos. Porque, hermanos, el problema es que muchos, en vez de ir a la Biblia, como nosotros le aconsejamos, van a los ministros. De hecho, ministros que yo hablo, me dicen, no, es que yo no puedo salirme de lo que me enseña mi madre iglesia. Y ellos saben quiénes son. Entonces, note qué dice aquí en cuanto a esto. Versículo 7, léalo. Dice el libro de Judas 1:7, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, o sea, sabemos que en Sodoma y Gomorra existía la corrupción del homosexualismo. Claro, igual que lo vemos hoy. Sí, y el lesbianismo, o sea, eran pecados contra la naturaleza. Dice, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Escuchen esto. Le voy a hacer una pregunta. ¿Está Sodoma y Gomorra todavía ardiendo en fuego? No, por supuesto, lo que quiere decir la palabra de Dios aquí, que era el fuego eterno en sus consecuencias, no en su duración. Amén. O sea, ese término eterno tenemos que tener cuidado. ¿Ok? Jeremías 17:27, otro más, rapidito allí. Vamos a buscar. Jeremías 17:27. Así es. ¿Quiere leerlo? Pero si no me oyereis para santificar el día de sábado y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de sábado, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. O sea, fue incendiada Jerusalén en cierto momento por aquel imperio babilónico que vino. Por supuesto. Claro que sí, sus muros, su ciudad fue. El templo de Jerusalén. Dice aquí que iba a ser para siempre, ¿verdad? Bueno, dice y no se apagará. No se apagará. Sin embargo, en el libro de Lamentaciones, ahí mismo, busquémoslo rapidito. O sea, es un término figurativo, ¿no? Amén, hermano. Lamentaciones. Amén. Lamentaciones 4:6. ¿Qué dice ahí? Dice, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento. Decía Judas que iba a ser el fuego eterno.
pero fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. O sea, fueron, ahora, entonces no era que iba a ser incendiado para toda una eternidad, porque No. ahí está la monstruosidad que se quiere enseñar del carácter de Dios. De lo contrario, estuviera en llamas ahora mismo Jerusalén. Y Sodoma y Gomorra. Así es. O sea, imagínense ustedes, vaya, otra vez, la Biblia es clara. Sería un paraíso para usted, sería cielo para ustedes que me escuchan. Si usted estaría, digamos, en el cielo, cuando Cristo venga, nos lleve para el cielo, y usted vea allí a sus seres queridos, saber que está como en la parábola del rico y Lázaro, que se están hablando, se están comunicando. ¿Sería eso cielo para usted? No, definitivamente eso sería un lugar de eterna infelicidad. Oye, yo le pediría a Dios, si eso fuera de verdad, yo le pediría a Dios, sácame de aquí y méteme allí en el fuego. Exactamente. Con mis seres queridos. Exactamente. Hermanos y amigos, esas doctrinas, esas fábulas, esas aberraciones, se puede decir, esas desviaciones de la palabra de Dios han sido creadas por el monstruo, el gran monstruo, que la Biblia le llama diablo y Satanás, y le ha introducido y han querido distorsionar el carácter de Dios. El carácter hermoso, misericordioso de Dios, que está presto para salvarnos. Permítame hacer referencia a unos últimos textos para ir cerrando este programa. Ya decíamos que en Hechos 10:38, hablando del carácter de Cristo, porque Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Y Jesús decía Hechos 10:38 que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Juan 14:8 y 9, uno de los discípulos de Cristo que se llamó Felipe, se le acercó a Jesús y le hizo una pregunta y le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Amén. Queremos ver al Padre, lo mismo que Moisés. Sí. ¿Ver? Y entonces Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, oigan bien, Jesús hizo bienes, sanó todos los oprimidos por el diablo, dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Mi hermano Jan, perdona, pero tengo que concluir el programa. Así es. El tiempo vuela. En la próxima vamos a ir viendo, hermanos y amigos, esos dos bandos que ahora se están preparando. Un bando que van a seguir al Cordero, a Jesús. Y el otro bando van a seguir a otro líder. Y vamos a ver en el próximo programa esas bien definido. Ojalá que usted decida desde ya seguir a nuestro amado Jesús, porque al contemplar su carácter y el carácter de su Padre, seremos también nosotros transformados para bien y vida eterna. Que Dios nos bendiga y ojalá que todos nos preparemos para ese gran encuentro con nuestro Dios. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.